Hola Curitiba, qué alegría saludarte y tener la oportunidad de recorrerte. Somos Natalia y Camilo, motoviajeros colombianos recorriendo Sudamérica desde 2019. Aquí llegamos a la casa de Cabello, una gran persona que nos dio su apoyo, para tener una base y conocer la capital del estado de Paraná. Buenos días desde Curitiba. Buen día desde Curitiba. Llegamos a esta gran ciudad, se ve que es muy linda. Ayer llegamos, un aguacero, un diluvio, ¿no? Pero tremendo, y era como que el agua paraba y decíamos, ya podemos seguir, y otra vez se largaba la lluvia, entonces, Dios, pero llegamos. Llegamos a esta ciudad, aquí nos dicen que llueve mucho, porque estuvimos viendo, y aquí como que viene como el aire ¿cómo se dice? Como del mar, como el viento del mar, algo así. La humedad, nubes. Y se estrella aquí en esta zona con otra sierra que hay aquí detrás un poco más alta. Entonces como que se acumula aquí todo esto y por eso es que llueve tanto, ¿no? Sí, es un fenómeno climático que sí, como dice Camilo, como la nubosidad del mar. Ajá. Viene, ¿no? Sí. Primero choca contra la Serra do Mar, que fue la que atravesamos a través de la Estrada da Graciosa. Ajá. Y lo poquito que queda en Curitiba. Curitiba está como en un Curitiba está como en un huequito y ya aquí hay otra serra más alta y entonces ahí queda acumulada y por eso es tan lluvioso. Nos dicen que llueven todos los días. Así es, así que bueno, nos dijeron que aprovechemos la mañana porque apenas en la tardecita vuelve a llover. Así que bueno, vamos a tratar de conocer lo que más podamos. Vamos a ir al centro histórico y hay un lugar aquí que caracteriza a Curitiba que es su jardín botánico. Entonces vamos a ir a conocer eso, ¿no? Vamos y ver qué más nos encontramos. Vemos muchos lugares así lindos para conocer en la ciudad. Curitiba, la ciudad más grande del sur de Brasil con casi 2 millones de habitantes, es un referente en calidad de vida y fue elegida como la ciudad más inteligente de Brasil. Y aunque tiene aspectos futuristas, mantiene características de las ciudades del interior del país. Dejamos a Chango allá en el parqueadero, estacionamiento, nos parece un poco más seguro, ya se ve otro ambiente aquí un poco más pesado. Así que bueno, conseguimos uno no muy costoso. Lo mismo a caminar aquí por una feria, hoy domingo. Muy lindo, ¿no? Sí, está lindo. Aquí vamos a dejar el nombre de la feria y aquí se encuentra de todo y como dice Camilo, lo hacen todos los domingos aquí en el centro histórico de Curitiba. Muy variado todo lo que uno encuentra aquí, desde artesanías, velas aromáticas, artículos para el hogar, joyería. Curitiba es una ciudad con mucha influencia europea. Aquí en el recorrido que hemos venido realizando hemos encontrado gente de otros países, mucha gente asiática. Se ve que es un destino predilecto para el turismo. Y pues cómo no, mire eso tan bonito que tenemos aquí atrás. Esto es muy parecido a diferentes plazas de otros países donde hemos estado, ¿no? Diferentes ferias, sí. Eso, feria. Por ejemplo, la más reciente que nos acordamos es en el Alto, allá la feria 16 de julio o algo así. Es que ya tantos nombres a uno como que a veces le falla la memoria. Así, mucho comercio, mucha cosa que comprar. En Paraguay estuvimos en Mercado 4, en Colombia hay muchas plazas en el centro de Bogotá, la séptima. Argentina también estuvimos en varias. Por ejemplo, así que estuvimos fue en Salta. Cuando trabajábamos y vendimos. Y no, de verdad que lindo es estar en estos lugares, se impregna uno de la cultura, ve tanta creatividad, tantas posibilidades que puede lograr el ser humano. Comidas típicas también se encuentran en estos lugares y bueno, gente. Está genial este lugar. Caminar así por el centro histórico es como sumergirse en esa historia. Mire tan bonitas esas construcciones
vemos que es diferente, pues obviamente a la colonización española, lo que estamos acostumbrados a ver nosotros. Esto ya es influencia portuguesa, así que lindo, me gustó mucho caminar por el centro de Curitiba. Bueno, continúa esta visita por Curitiba, de verdad que qué lindo el centro histórico, me pareció increíble, me encantó, todo es fotogénico y con toda la gente alrededor le da más vida, ¿no?, al momento. Mucha vida encontramos hoy, preciso el domingo es como el día ideal para recorrer el centro por la feria, porque me imagino que entre semana pues ya es otro ambiente, pues sí, claro, laboral, todo esto más movido, así que hoy fue más turístico y lindo por ese lado. Hay mucho que hacer, ¿no?, en el centro histórico, pero bueno. Sí, hay varios puntos que conocer, más bueno, hicimos ahí un recorrido más por lo que fue la feria, algunos lugares como históricos, arquitectura así histórica, muy bonito, muy colorido. Disfrutamos mucho, me gustó, pero bueno, como saben es difícil conocer todo, pero tenemos otros 3 puntos que yo sé que les va a gustar un montón. Y la segunda parada del día de hoy es la Ópera de Arame, o lo que traduciría al español como la Ópera de Alambre. Es un lugar donde se hace todo tipo de espectáculos, desde populares a clásicos, y bueno, su particularidad es que está hecho como de alambre tubular y el techo es de cristal transparente. Y bueno, como ven, uno puede caminar, entrar aquí por lo que es la ópera, tiene una capacidad para más de 1500 personas, todo esto, ahí pueden ver el techo transparente que simula ser de cristal, y bueno, aquí se puede acceder a la plataforma, al escenario como tal, gigante. Y bueno, aquí estoy en lo que es el emblema de la ciudad de Curitiba, Ópera de Arame, Ópera de Alambre. ¿Te imaginas acá nosotros presentando el proyecto Rolombian Travel, hablando de estos casi 6 años de viaje? Qué nervios, pero sería un honor muy lindo hacer una presentación aquí. Qué imponente se ve el lugar, miren eso, todo verde, hermoso. Qué cosa tan bella, de verdad que sería un sueño ahí. Bueno, bienvenida Natalia Rolombian Travel. Ay, no. Para los que me conocen, soy muy nerviosa, tiendo a ser tímida, entonces, uy, ahí sí que moriría del pánico escénico. ¿Tímida o temida? Tímida. Ahora nos venimos para el Parque Tagua, aquí hay un mirador muy bonito. 65 metros de altura tiene, bueno, son como 2 torres las que hay, y desde las que se puede mirar todo lo que abarca este parque, un pulmón de la ciudad de Curitiba, aquí con esta fuente de agua muy linda. Y bueno, el día nos sigue acompañando, aunque allá se ven unas nubes negras peligrosas. Yo creo que conocemos, vamos a tantear un poquito. A ver, y si mejora el clima, arrancaremos para la última visita de este lugar o lo aplazaremos para mañana. Ojalá nos dé espera. Lo que más nos llamó la atención es la pared de piedra sobre la que está el mirador. Este lugar era de una antigua cantera y en la parte de abajo nos encontramos con un hermoso jardín y esta cascada, muy totopi, y todo esto totalmente gratis. Dato curioso, Curitiba experimentó varios planes urbanísticos y legislaciones que tenían como objetivo controlar su crecimiento, que la llevaron a hacerse famosa internacionalmente por sus innovaciones urbanísticas y cuidado del medio ambiente. El más grande de ellos fue su sistema de transporte público, que inspiró Transmilenio, el sistema de transporte público de nuestra natal Bogotá, capital de Colombia.
Y la última visita de este día es aquí al Jardín Botánico de Curitiba. Es el más visitado de este lugar. Este tiene como singularidad que es que este invernadero está inspirado al Palacio de Cristal de Londres. Así que lo hace muy bello a la vista y a las fotos todo. Aquí ya estamos dentro del invernadero. Todo esto se caracteriza porque también es solo naturaleza nativa, ¿no? Qué lindo ver todas estas especies. Bueno, desconozco mucho de plantas, pero ver así como especies exóticas, flores, otras así ya solo verde. Mira esa que se ve allá en Colombia también, en ciertas partes, como en tierra caliente. Ajá. Ay, también desconozco el nombre, sí, se lo ponemos aquí, no soy muy buena en esto. Pero me gusta, mira ese color, esos colores, qué belleza. Qué lindo está, muy lindo aquí. Me parece mucho a Colombia, a Bogotá, cercanías de Bogotá, ¿no? Sí, los alrededores, como la tierra caliente. En Bogotá, por ejemplo, no se dan esas plantas porque son más de tierra caliente. Ajá. Y hoy en Curitiba está haciendo mucho calor. Pues nos vinimos preparados como para Bogotá, más frío, pero hoy, bueno, nos ha acompañado el clima, no nos ha llovido y está lindo. Ya ha estado muy linda la visita, me encantó también este lugar. Aquí ya nos encontramos un cartel informativo con los nombres, entonces ahí ya no se los quedo debiendo. Aquí está la heliconia farinosa, que es la que yo digo que se ve en Colombia también, esta. Y bueno, aquí nos informa que todas las plantas que están aquí exhibidas en esta parte del invernadero representan una pequeña parte de la riqueza de la flora atlántica que recubre la Serra do Mar, que fue la que cruzamos a través de la Estrada Graciosa, y la planicie litoral de Paraná. Ah, bueno, se nos había olvidado decirles que ya estamos en el estado de Paraná. Entonces, bueno, aquí. Dato muy importante. Sí, por favor. Sí que calentaban el invernadero, ¿no? Qué calor, Dios mío. Muy caliente. Muy lindo. Con esta imagen damos por terminada esta visita a esta zona de Curitiba. Qué cosa más bella. Como ya hemos dicho, hay muchas más cosas por hacer, ¿no? Pero bueno, así es como se va desarrollando el viaje. Disfrutamos lo que podemos disfrutar. Y de verdad que fue una visita muy sorprendente. Me gustó mucho Curitiba. Curitiba, sí, de los favoritos, y también por el tema del clima. Lindo, lindo, lindo. Le dicen que es como el Londres de Brasil, de Brasil, ¿no? Porque algo así. Por lo que les explicamos del clima, el fenómeno climático casi siempre es lluvioso, gris. Hoy que nos acompañó el día. Sí, pensé que iba a llover, ¿no? Sí, La nube negra pero no, se fue para otro lado. Me gustó mucho, de verdad que sí. Y bueno, contentos de que, como hemos dicho en otros capítulos, de que este viaje por Brasil se esté desarrollando de esta manera. Y todo lo que falta, porque uno ve el mapa y estamos muy abajo. ¿Estamos a la altura de qué? ¿De qué ciudad? ¿Todavía ni de Antofagasta, Chile? No, más abajo. Estamos más abajo del trópico de Capricornio. Muy lejos de Colombia. Todavía nos falta. Así que bueno, nos comemos esta naranjita y bueno, prepararnos para continuar el viaje, porque lo que se viene es mucha aventura. Se viene Sao Paulo y Río de Janeiro. Meu Deus. Y bueno, aquí les presentamos a la hermosa familia que nos recibió aquí en Curitiba. Muchas gracias por la ayuda que nos han brindado, por esta comida tan deliciosa y por su amistad. Valeu. É muito gratificante receber vocês aqui. Minha família e eu ficamos muito honrados por ter vocês aqui, né? É simples nossa casa, mas é de coração a amizade que a gente tem, né? Que vai prosperar, né? Isso aqui
Tomar café sempre é bom com vocês. Obrigado. Y ojalá en algún momento podamos vernos de nuevo ahora en Colombia. Tomara, não sei se vai conseguir, mas espera ir pra lá. Não digo com a família, né? Talvez sozinho, né? Mas vamos ver se consigo. E quando quiserem voltar, a casa está aberta. Tá, Muito você já sabe o endereço aqui de casa. Se estiverem passando por aqui, sabe que pode chegar. Obrigado. Muito obrigada. Y llegó la hora de continuar viaje. Nos despedimos de otra hermosa familia que nos regala Brasil. Esto es, como hemos dicho un montón de veces, nos cuesta un montón despedirnos de personas tan especiales que marcan este sueño, este viaje, que ahora forman parte de nuestra vida. Entonces de verdad que uno se da muy agradecido. También muy agradecido con espacios como estos, de que reciban viajeros, ¿sí? De que le den la confianza a uno. De verdad que uno valora eso muchísimo. Y pues la invitación a muchos viajeros para que seguir cuidando estos lugares, porque detrás de uno van a venir muchos más viajeros. Y si uno corta esa cadena, pues se pierden la oportunidad de tener un lugar para descansar y también de conocer gente maravillosa. Así que bueno, llegó la hora. Hoy nos espera una linda aventura camino a Sao Paulo. No creo que lleguemos hoy, pero bueno, el viaje debe continuar. Adiós, gracias. Obrigado. Nos despedimos de una bella ciudad. Nos sorprendió lo limpia y organizada que es. Se convierte en nuestras favoritas en este viaje por Sudamérica. Ahora el viaje continúa. Se viene una linda aventura. Este par de colombianos se van a conquistar una ruta de más de 1000 curvas. ¿Creen que el sidecar será un impedimento? Nos vemos el próximo domingo.